la Asamblea Nacional 2020 comenzó este lunes a discutir una propuesta para extender hasta 2047 un contrato entre la petrolera estatal PDVSA y la estadounidense Chevron para operar una empresa mixta en la mayor zona productora del país. Eso y, por supuesto, la situación de Citgo son temas para nosotros el día de hoy. Hemos mencionado la posición de Jorge Rodríguez con respecto a Citgo. Sobre esto de la Asamblea Nacional, pues ya se sabe que aprobó la solicitud de prórroga de la empresa mixta Petropiar. Es titular hoy en Tal Cual y por eso queremos hablar con Andrés Rojas Jiménez. Como saben, es periodista, editor de Petroguía. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, para ti, tus oyentes, tu equipo de producción. Muchísimas gracias por atendernos. Andrés, comenzamos primero con PDVSA, con Chevron. ¿Qué implicaciones tiene esta, digamos, esta iniciativa de la Asamblea Nacional? Porque uno piensa, bueno, que eso no solamente depende de la Asamblea Nacional, depende de las sanciones, de la OFAC, de la posición del gobierno de Estados Unidos. No es tan sencillo como que la Asamblea lo apruebe, ¿o sí? Mira, sí es sencillo. Cuando hay voluntad política, y creo que lo revela mucho, hay celeridad. La ley orgánica de hidrocarburos, Román, la figura que se creó, que es la de empresa mixta, estableció un periodo de vigencia de esas empresas de 25 años. Uh-huh. Ese periodo de vigencia, en el caso de Petropiar, que recordemos que es una sociedad 70% PDVSA, 30% Chevron, que se creó en el año 2007, vence en el año 2033. Entonces, la misma ley da la posibilidad de una extensión por 15 años adicionales, lo que lleva al año 2047. Uh-huh. Muchas personas se harán la pregunta, bueno, pero todavía estamos en apenas 2024, faltan 9 años para que eso se complete, porque esta celeridad ya ni sencillamente porque se quiere enviar una señal de extensión y de largo plazo en lo que son los proyectos entre PDVSA y Chevron. Tú mencionabas el tema de la licencia que tiene Chevron. Esa licencia se renueva los primeros días de cada mes. Es indefinida, entonces digamos, por eso es que siempre se elogia. Cuando vas a tener ahora a Asdrúbal, y te lo ha dicho en varias oportunidades, esa licencia, a diferencia de todas las demás que tienen fecha de caducidad, la que se le otorgó a Chevron en el año 2022, noviembre del 22, no tiene caducidad y se renueva automáticamente todos los primeros días de cada mes. Entonces, claro, aquí hay una intención dentro de lo que de definir cómo van a ser los planes de inversión. Tú me hubieses hecho esa pregunta antes del noviembre del año 2022 y en PDVSA se llegó a discutir cesar, no extender esa prórroga. Pero como la licencia se otorgó, hay una señal en este sentido de acuerdos conjuntos entre las dos compañías, y hay que definir cuáles son los futuros planes de inversión, pues tiene que haber una certeza jurídica, y en este caso es la extensión de la prórroga más allá del año 2033. Ahora, Andrés, ¿tú esperarías una respuesta del gobierno de los Estados Unidos? En todo caso, de haberla, ¿crees que esa respuesta dependerá más del 28 de julio, de la defensa de la democracia, de los derechos humanos o de las necesidades energéticas de Estados Unidos? Entendiendo que nos separan 9 años de ese momento, ¿no? Sí, bueno, todas las anteriores, ¿no? Respondería, porque, digamos, hay unas necesidades energéticas, hay unas declaraciones que ha dado el representante diplomático para asuntos de Venezuela, que es el señor Palmieri, en las cuales señala que ellos esa licencia de Chevron se va a mantener, y que lo que está prosperando con las otras compañías que hagan solicitudes, en el caso que tengan intereses en los Estados Unidos, es otorgarle licencias específicas. Ahora, fíjate que ayer ya hubo un comunicado con respecto a temas de la oposición. Falta ver qué pasa el 28 de julio, porque recordemos que el gobierno de los Estados, parte de todo este problema de las sanciones surge porque no se reconocieron las elecciones y los resultados del año 2018. Claro. Entonces, aquí un punto medular es, si por ejemplo se reelige el presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato o resulta electo alguno de los dirigentes de oposición, cuál es la posición de los Estados Unidos. En ese sentido, las mismas declaraciones del embajador Palmieri señalaban que era importante todo lo que tenía que ver con la observación internacional. Para el momento que él dio esa declaración, todavía no se había oficializado que no viniera la Unión Europea. Está por verse la participación del Centro Carter, que es un actor clave dentro de ese proceso. A eso súmale, Román,
que puede pasar electoralmente en los Estados Unidos en noviembre, Claro. si se reelige el presidente Biden o resulta electo el presidente Trump. Ahora, a lo interno, es Andrés Rojas Jiménez quien nos acompaña. A lo interno en Venezuela, caramba, ideológicamente choca, ¿no? La posición que asume históricamente el gobierno contra los Estados Unidos, contra las sanciones, y luego se termina discutiendo y lo que se pretende acordar. Parece que se impone más bien el pragmatismo, al menos en este Parlamento venezolano. Yo diría que el pragmatismo en ambas vías, es decir, tanto en Sí, Estados exacto, Unidos claro. como en el caso venezolano, Sí, sí. totalmente. Y fíjate que uno ve, casualmente estaba viendo una entrevista en Ujú. un medio oficial a un dirigente del oficialismo y hay molestia cuando se utiliza términos que se los has escuchado a muchos dirigentes empresariales y economistas que llaman el efecto Chevron y Ujú. todo el impacto, pero al final pues, ha sido Chevron la que está jugando un rol importante en lo que tiene que ver con la reactivación de las exportaciones petroleras hacia los Estados Unidos, el peso que está teniendo, el hecho que se haya reducido el margen de descuento en el precio de venta del crudo. Entonces, suena paradójico, pero fíjate, entra dentro de esas contradicciones y bueno, lo que siempre se ha dicho, que al final los países lo que tienen más que todo son intereses y Ujú. lo que está revelando tanto por el lado venezolano como por el lado de los Estados Unidos es que el tema energético interesa, el tema de los Claro. ingresos interesa. De hecho, en la última vez que conversé contigo, Ujú. te lo comentaba a propósito de cómo han ido mejorando los Sí. ingresos de PDVSA, porque el precio del petróleo venezolano se está cotizando mejor y ese diferencial que había se ha reducido, entre ellos gracias a esta licencia de Chevron. Claro. Andrés, sobre Citgo, son demasiadas informaciones, mucha información cruzada, dependiendo del bloque que opine. Desinformación en medio, también habría que decirlo. Hoy leíamos declaraciones de Jorge Rodríguez, decía que ya había ocurrido en secreto la subasta del complejo, se sabe que hay ofertas concretas sobre la mesa, pero ¿cuáles son, te preguntaría a ti, las certezas? ¿Qué es lo que sí se sabe? ¿Se subasta, no se subasta? ¿Se puede frenar, se puede conservar Citgo para Venezuela, que no para grupos, para Venezuela? Mira, sí, se está haciendo una gestión, todavía hay unos esfuerzos dentro de las autoridades que reconoce el gobierno de los Estados Unidos, se gestiona, digamos, extender la protección que tiene, que hay sobre la empresa, que eso depende nuevamente también del Departamento del Tesoro y de una decisión política de los Estados Unidos. Hay que recordar, Román, que en los acuerdos de Barbados se firmó una cláusula que obligaba, no, Ujú. que en las dos partes, la administración de Maduro y la plataforma unitaria, debían llegar a una posición, un equipo que defendiera a Citgo y que fuera reconocido por los Estados Unidos. Sí, Eso nunca se hizo, es decir, si no se hicieron los aspectos políticos, pues mucho menos claro. se ha avanzado sobre ese punto porque las dos partes no se han reunido y no han llegado a un acuerdo. Entonces, en las autoridades que reconoce el gobierno de los Estados Unidos, se está haciendo una nueva gestión. Recordemos que hay varias demandas judiciales. La de Delaware es una, que por cierto lo que reclaman son activos de la República, Ujú. pero la más importante es la de los bonos PDVSA 2020, que fue una deuda que se emitió en el año 2016 con el gobierno del presidente Maduro, siendo Eulogio del Pino Sí. presidente de PDVSA, y 49% de la garantía de esos bonos, es decir, si no se pagan esos bonos, se ejecutan a Citgo. Es decir, todo el problema del endeudamiento viene de deudas contraídas por el actual gobierno del presidente Maduro y por las expropiaciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Chávez y que no se pagaron. Entre ellas está, por ejemplo, la de ConocoPhillips, que incluso hubo un momento dado, tanto con la asamblea Ujú. del año 2015, como con la propia gobierno del presidente Ujú. Maduro, antes de que entraran en vigencia las sanciones, que uno de los arreglos que podía haber con ConocoPhillips era el regreso de Conoco a Venezuela. Esa opción no está descartada, Román, Ujú. es decir, que sería una opción como para reducir el peso de la pérdida de Citgo. Ujú. Es decir, que mañana en este pragmatismo que estamos viendo Ujú. con Chevron, y que creo que el país gana, por cierto, también cabe la posibilidad de que mañana ConocoPhillips diga yo regreso a Venezuela. Mm. Hablando de regreso y con estos cierres, Andrés Rojas Jiménez, que nos acompaña, periodista, editor de Petroguía, han regresado a algunas zonas las colas por combustible. ¿Qué sabes de la producción de gasolina, de diésel en el país, Andrés? Mira, la producción, hasta ahora esa cifra
los dos encuentros que hemos tenido oportunidad de estar con el ministro del Petróleo, él ha señalado que el consumo está entre 95 y 100 mil barriles. Cuando se le pregunta sobre la oferta, ahí es donde viene justo que no hay una respuesta clara. Si uno ve los reportes del Departamento de Energía de los Estados Unidos, por lo menos desde que se dio la licencia 44 hasta abril, todavía desconocemos la cifra de mayo porque no ha sido revelada, hubo una importación importante de gasolina desde los Estados Unidos. O sea, lo que te indica que parte de ese déficit que hay en el país se estaba resolviendo con el tema de la importación. Sí. Y hay que recordar que ya no estamos en la misma realidad de hace 2 años, eso mismo lo revelaban las cifras que mostró el ministro en el evento de Fedindustria. Ha habido un repunte en el consumo, estamos viendo una pequeña, pero una recuperación del sector del sector automotriz de vehículos importados, hay mayor movilidad, entonces eso ha llevado a que en estaciones de servicio haya cola. Por cierto, yo la semana pasada decía el ministro que en el caso de las subsidiadas, que son 40% del consumo, en los próximos días, no precisó, se va a fijar una modalidad de solicitar citas para ese expendio que eso prácticamente da como $0 por litro en la actualidad, tomando en cuenta la depreciación del tipo de cambio. Claro. Pues Andrés, 1.000.000 de gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Román. Un gusto siempre. Andrés Rojas Jiménez es periodista, editor de Petroguía. Son las 6:56 de la mañana. Permítame cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora hablándoles de Gama. Llegó Gama